Nosotros somos alumnos de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a presentar un tema de infectología, el cual es teniasis y cisticercosis. El equipo está conformado por Yair Ulises Lara Pérez y Jessica Melissa Guerrero Campos. ¿Qué es la teniasis y qué es la cisticercosis? La teniasis y la cisticercosis van a ser patologías diferentes, pero tienen algo en común. Su origen va a estar causado por un mismo patógeno. En este caso va a ser un céstodo. Este céstodo va a ser del género Tenia y puede ser de dos tipos, Tenia solium y Tenia saginata. Entonces, lo que va a caracterizar estas enfermedades o la evolución de este tipo de enfermedades va a ser el mecanismo de infección y la etapa de infección en la que se encuentra el microorganismo. Entonces, la teniasis es una infección intestinal causada por la forma adulta de la tenia. Básicamente, todo el mundo la conoce como solitaria. Y la persona se va a infectar por el consumo de carne de cerdo o res que va a estar mal cocida y que está contaminada con el patógeno. En el caso de la cisticercosis va a ocurrir cuando el humano va a ingerir huevos del parásito y generalmente va a ser una infección por vía fecal oral, por una mala higiene. Para conocer un poquito más acerca de estas patologías, pues tenemos que conocer el patógeno que las está cargando, que las está causando. En este caso, como ya lo dijimos, es un cesto y los dos tipos de cesto que nos pueden dar estas patologías es Tenia solium y Tenia saginata. El cesto o la tenia va a tener características anatómicas que van a ser muy importantes para su desarrollo. Tenemos una cabeza que se le va a denominar excólex. Dentro del excólex va a ser un punto clave para que el cesto pueda desarrollarse dentro del intestino del humano. ¿Por qué? Porque en el excólex tenemos ventosas y tenemos una doble corona de ganchos. Estas ventosas y los ganchos van a hacer que se puedan unir al tejido del intestino del humano y puedan proliferar. Cuando el gusano va proliferando, va creando nuevas regiones anatómicas que se denominan proglótidos. Los proglótidos van a contener el material necesario para que pueda reproducirse posteriormente. Entonces aquí tiene los huevecillos del, de la tenia. Cuando una tenia es adulta, puede llegar a medir dentro del intestino humano entre 2 y 7 metros. Y los céstodos, los proglótidos, pueden irse separando conforme van madurando eh, del microorganismo. Entonces, la separación del proglótido hace que el proglótido se quede en el intestino y pueda ser eliminado por vía fecal. Entonces, el ciclo de vida de este patógeno, pues va a ser crucial para poder entender los dos tipos de patologías. Aquí vamos a analizar cómo se da la infección para la teniasis y cómo se da la infección para la cisticercosis. Empezamos con un proglótido que se encuentra en las heces humanas y que está contaminando los suelos. Entonces, ese proglótido, como ya lo dijimos, tiene adentro los huevecillos que van a infectar al hospedero. En este caso, este patógeno tiene dos hospederos, un intermediario y un definitivo. El intermediario puede ser el cerdo o la vaca y el definitivo pues va a ser el humano. Este, cuando se ingiere el huevecillo por parte del animal, en este caso el cerdo, pues va a empezar a eclosionar en el intestino del cerdo y de aquí se va a empezar a diseminar vía hematógena a diferentes partes del animal, entre ellas puede ser el músculo o tejido nervioso. Entonces, cuando llega a estas partes, el huevecillo va a empezar a eclosionar, empieza a evolucionar y se denomina este, cisticercosis tisular. En la cisticercosis tisular tenemos un excólex. Este excólex va a estar atenuado, va a estar, digamos,
latente dentro del tejido y esto va a hacer que cuando el animal sea consumido por una persona, pues pueda infectarlo de los excolex invaginados que tiene dentro del, del tejido. Entonces es así como se da la infección básicamente para la teniasis. Cuando se consume la carne contaminada empieza a desarrollarse dentro del intestino del humano y de aquí se produce eh, una, una solitaria o una tenia madura. En el caso de la cisticercosis, pues no tenemos el hospedero intermediario. Aquí directamente el humano va a consumir el proglótide, que tiene huevecillos, y se empieza a diseminar estos huevecillos vía hematógena a los diferentes tejidos, que puede ser tejido nervioso o tejido musculoesquelético, que es lo más común. El cuadro clínico en la teniasis, pues vamos a tener básicamente que la mayor parte de los pacientes van a ser asintomáticos y van a referir que notan segmentos o proglótidos en sus heces o pueden notar movimientos del proglótido a través de su ano. Podemos tener aquí que puede haber otros síntomas como náusea, anorexia o dolor epigástrico, pero esto pues son síntomas muy ambiguos. Ocasionalmente, algunos segmentos o algunos proglótides pueden entrar en el apéndice o en el conducto biliar común o conducto pancreático y esto puede producir una obstrucción. En el caso de la clínica de la cisticercosis, pues aquí tenemos que tener clara dos conceptos. Podemos tener los cisticercos en diferentes fases. La fase inicial va a ser una fase viable donde no tenemos sintomatología, la etapa inflamatoria temprana, la fase degenerativa y la fase no viable. Estas fases van a estar determinadas por la respuesta inmune del hospedero. Cuando se produce la infección, el huevecillo o el cisticerco va a empezar a producir ciertas enzimas que van a inhibir la respuesta inmune del hospedero, pero llega un momento donde estas enzimas se atenúan y entonces empieza una respuesta inmune y empieza a degenerar el patógeno y entonces vienen las calcificaciones que se pueden encontrar en diferentes partes de la persona infectada. Los quistes, la otra parte que tenemos que tener en cuenta, los quistes pueden estar en lugares diferentes del cuerpo y pueden estar en diferentes etapas de su historia natural. O sea, podemos tener quistes en la fase inicial y quistes calcificados dentro del mismo hospedero. La sintomatología, pues vamos a tener de dos tipos, la cisticercosis extraneural y la neurocisticercosis. En la cisticercosis extraneural, los síntomas básicamente pues van a depender del número y la ubicación donde se encuentra el cisticerco y el grado de respuesta inflamatoria que va a tener el hospedero. Tenemos que tomar en cuenta que puede invadir varios tejidos, entre los más comunes pues ya tenemos al tejido muscular y al tejido subcutáneo. Y en el caso de la neurocisticercosis, aquí vamos a tener un síntoma muy característico que van a ser las convulsiones, pero también puede estar acompañado de alteraciones en la visión, signos neurológicos focales o meningitis. En el caso de que la neurocisticercosis sea extraparenquimal, pues podemos tener aumento de la presión intracraneana o lesiones intraventriculares que se van a relacionar con hidrocefalias. Bueno, para el diagnóstico de la cisticercosis, primero comenzamos con la sospecha clínica, en la cual nos enfocamos en los síntomas más agudos, que son las convulsiones, y hay que observar si el paciente ha estado expuesto a factores de riesgos, como las que ya se mencionaban,
el consumo de carne de cerdo, frutas y verduras contaminadas por el parásito y entre otras. Después continuamos con las imágenes radiográficas. Estas están indicadas cuando se sospecha de una neurocisticercosis y la tomografía es útil para identificar las lesiones y la resonancia magnética es útil para detectar las lesiones relativamente más pequeñas y para poder evaluar los cambios. También están las pruebas serológicas. Estas se deben de realizar en los pacientes en las que se sospecha de cisticercosis y se encontraron hallazgos en la neuroimagen, pero aún no se tiene bien el diagnóstico. Después, para el tratamiento tenemos el manejo inicial, que es principalmente para tratar los síntomas agudos que ya mencioné anteriormente, que es la presión intracraneal y las convulsiones. Para el aumento de la presión intracraneal se deben de hacer intervenciones quirúrgicas y o dar corticosteroides, mientras que para las convulsiones se debe dar una terapia con medicamentos anticonvulsivistas. Después tenemos la terapia antiparasitaria. Para este es importante que antes de iniciarlo debemos de realizar un examen oftalmológico para poder excluir la cisticercosis ocular. Y bueno, esta terapia antiparasitaria está indicada para los pacientes que tienen quistes y el tratamiento es albendazol o praziquantel. Después tenemos la terapia con corticosteroides. Esta se recomienda como una terapia complementaria a la terapia antiparasitaria y esta se debe de iniciar con prednisona y dexametasona al menos un día antes de la terapia antiparasitaria. Después, para el seguimiento y el monitoreo, debemos de realizar una neuroimagen de seguimiento cada 6 meses. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.